Pero muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos hoy. Yo, ya saben, soy Enrique Banús, director del Centro Cultural de la Universidad de Piura. Estamos aquí en una velada más de nuestra música desde casa, que es el modo en que, bueno, en estos meses que ya llevamos, vamos sustituyendo la música en directo y encontrando muchos músicos muy dispuestos a colaborar con gran entusiasmo. Hemos tenido con nosotros al director de la Orquesta Sinfónica Juvenil Bicentenario, hemos tenido con nosotros al director de la Orquesta Sinfónica del Cusco y hoy contamos con el director encargado de la Orquesta Sinfónica de Trujillo, maestro Carlos Alarcón. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Y como siempre, la idea es conversar de música, presentar algunas grabaciones, lo que se ha ido haciendo pues, en este tiempo. Y eh, la Orquesta Sinfónica de Trujillo, bueno, hay que decir que está situada, digamos, o muy vinculada a una institución cultural de gran relevancia, que es la Casa de la Cultura de Trujillo, donde hoy sede de la Dirección Desconcentrada de Cultura, pero establecida mucho antes del Ministerio de Cultura, incluso antes del Instituto Nacional de Cultura, porque es una creación de 6 personajes trujillanos ilustres en los años 50. Entonces, se crea la Casa de Cultura de Trujillo. Esto no sé si hay mucha conciencia de ello en el Perú, antes de la creación del primer Ministerio de Cultura en el mundo. O sea, el primer Ministerio de Cultura en Francia fue en 1959, para entonces ya existía la Casa de Cultura en Trujillo y tiene una cierta importancia también para el establecimiento del INC y luego del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura ha cumplido 10 años ahora, como continuación del Instituto Nacional de Cultura. Así que, en fin, estamos aquí ante eh, pioneros de la vida cultural, no solo en el Perú, sino universalmente, diría yo. Y el maestro Carlos Alarcón, como tantos directores, es además instrumentista, violonchelista, si estoy bien informado. Eh, ha crecido en una familia de músicos y ha estudiado luego en escuelas bien conocidas, escuelas de música, como el Instituto de Música de la UC, la Universidad Católica de Chile, la Hochschule für Musik en Viena, nada menos, el Conservatorio Rimsky-Korsakov en San Petersburgo, o la Escuela Superior de Música en Detmold, Alemania. Lugar que comparte con otro de nuestros invitados aquí en Música desde Casa, con Carlos Johnson, violinista ahora concertino en la Sinfónica de Lübeck, que también estudió en Detmold, ¿no? Y la especialización en violonchelo la ha realizado en Brasil, Venezuela e Italia, ¿no? Yo debo decir que me da mucha envidia, maestro, porque el violonchelo es un instrumento absolutamente maravilloso, así que algunos dicen que es la voz humana en instrumento musical, pero en fin, no soy yo quien para decir esto, pero mucha envidia, ¿no? Bien, ha actuado como solista también de la Orquesta Sinfónica Nacional, la Sinfónica de Trujillo, por supuesto, la Sinfónica de Piura y la Filarmónica. Y actualmente, ya lo hemos dicho, es director encargado de la Orquesta Sinfónica de Trujillo. Y con esto ya vamos a lo más importante, que es escucharle, maestro, escuchar las obras que ha seleccionado y conversar un poco de, bueno, qué hace una orquesta cuando de pronto pues le falta el público en vivo y en directo, ¿no? Hay que reinventarse, suele decir, pero en fin, tampoco es tan fácil, ¿no? ¿Cómo se reinventa una orquesta? Bueno, doctor, primero que nada, saludar al público que está en esta reunión, agradecerles por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes, poder conversar, compartir. Referente a la pregunta, bueno,
a todos nos tomó de sorpresa esta situación, esta pandemia, y nadie estuvo preparado. Y hemos tenido que sobre el camino adaptarnos en lo que concierne, por ejemplo, a grabaciones, ¿no? Que era la única opción que nos quedaba de llegar al público con grabaciones, pero claro, esa inexperiencia no es tan simple una grabación, ahora nos damos cuenta. Pensábamos que, claro, mandamos la grabación y ya está, pero definitivamente detrás de esa pequeña grabación hay mucho por detrás que se ha tenido que hacer, aprender, improvisar, mejorar, etcétera, etcétera. Pero bueno, ha servido para eso, para ir aprendiendo y sacarle provecho a esta situación también, porque nos permite además en esta modalidad llegar a un público que por lo general no se acerca a los teatros, por lo general no tiene ni idea. En el caso de Trujillo, es una ciudad de casi 1 millón de habitantes y no, digamos, el público que va a los conciertos, pues no, a veces no llega ni a 1000, ¿no? Entonces, sí, es una buena estrategia, nos ha servido para acercarnos a esa gente que está un poco lejana o extraña del fenómeno de la música. Me parece, maestro, que empecemos a escuchar algunas de las grabaciones. Me parece que al principio está Mozart, si estoy Sí, bien enterado del orden en que vamos. Bueno, eso tiene sí, mucha tradición, empezar con Mozart, Haydn, el sí, clasicismo sí. vienés. Pero más que la música en sí, ahí el video tiene una pequeña preparación a lo que es introducirnos en la música. Así que creo que Ya, cuando escuchemos el video nos va a servir bastante de inicio para la reunión. ya, perfecto. Pues vamos a introducirnos en la música. Adelante. Hola queridos amigos, bienvenidos a esta pequeña ventana que abre la Orquesta Sinfónica de Trujillo para todos ustedes. Mi nombre es Francis Alarcón y soy el director encargado de la Orquesta Sinfónica de Trujillo. Hoy vamos a conversar, vamos a hablar, a explicar un poco sobre la música desde adentro. La música tiene 3 elementos, o se compone de 3 elementos. Número 1, la armonía. Número 2, el ritmo. Número 3, la melodía, que es la más importante. Si faltara alguno de estos elementos, entonces no estaríamos hablando precisamente de música. Vamos entonces a explicarles qué es la armonía. La armonía es la ejecución de 2 o más sonidos a la vez. Por ejemplo, cuando rasgamos una guitarra, sacamos una armonía, suena un acorde. Es armonía pura, no tiene ritmo, no tiene melodía. Para explicarlo mejor, vamos a pedir la ayuda de nuestros músicos de la orquesta. Por ejemplo, vamos a hacer que el violonchelo toque una primera nota. Escuchemos. A esa nota ahora vamos a agregarle una segunda nota. Escuchemos cómo suena. A estas 2 notas vamos a agregarle ahora una tercera nota y también una cuarta nota. Y escuchemos cómo suena nuestro acorde, nuestra armonía. Ahora ya tenemos la armonía, ahora les explico lo que es el ritmo. El ritmo es el tiempo, es la medida de tiempo que tomamos si queremos hacer una obra con un tiempo lento o con un tiempo rápido. Por ejemplo, si queremos esta armonía darle un tiempo tranquilo, sonará así. Ahora, a este ritmo, vamos a hacer que suene un poco más rápido. A ver qué sucede. Y ahora, más rápido y cada vez más rápido, para demostrarles cómo funciona o qué es lo que hace el ritmo.
tenemos la armonía y ya sabemos cómo va el ritmo. Ahora, para que entiendan la melodía, voy a hacer primero que nuestros músicos toquen el acompañamiento de esta obra, para que entendamos en nuestra partitura cómo se organiza el ritmo y la armonía. Pues bien, ya tenemos todo listo para presentar a la parte más importante de la música, el tercer elemento, el más resaltante, la melodía. Escuchemos en este caso, luego de haber escuchado el acompañamiento que está formado por la armonía y el ritmo, cómo suena la melodía justamente sin armonía y sin ritmo. Ya escuchamos las tres partes de la música. Ya vamos entendiendo cómo es que se arma una obra musical o cómo nos transmite su idea el compositor. Ahora escuchemos un fragmento de esta obra, de esta joya de la música universal, del compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart. Escuchemos un fragmento de su famosísima Pequeña Serenata Nocturna. Disfrútenlo. Fantástico, maestro. Fantástica la explicación y fantástica, por supuesto, la pequeña serenata nocturna de Mozart, el primer movimiento. Por cierto, yo le iba a presentar como Francisco Alarcón, luego vi Carlos Alarcón y dije, bueno, será Carlos. Pues sí. En realidad soy Carlos Francisco. O sea que, Me conocen como Francis, en realidad. Yo lo tenía así anotado, pero vi aquello y dije, bueno, será así, porque Internet no puede dar un dato equivocado. Exacto. Hay muchos equivocados, esto. Gracias, maestro. Fantástico también como introducción, efectivamente, para entender un poco más, que es una cosa importantísima, ¿no? La formación del público. Y efectivamente, ya hemos escuchado a otros
músicos también que cuentan que esto de la grabación tiene sus complicaciones porque cada uno está grabando, en este caso probablemente en su casa, o sea, ni Sí, siquiera estamos juntos, ¿no? no, no, está cada uno en su casa y grabando desde un celular muchas veces. Así es que hay muchos inconvenientes en cuanto al modelo del celular, la calidad de sonido de una marca, de otra marca, y cuando llega al editor, al que mezcla, es todo es todo un reto, es un reto. Eh, Bueno, vamos a seguir escuchando con introducciones, explicaciones, todo lo que nos quiera contar maestro será bienvenido. Yo tengo Ujú. aquí como punto número 2 anotado la farandola. Sí, Entonces, yo creo que esto requiere un poquito de explicación. sí, bueno, también es un video que viene con una explicación, pero nos permite seguir un hilo en esta reunión en cuanto a cuando alguien va a un concierto, a veces algún neófito, alguien que nunca ha ido a un concierto, no, como que no entiende qué sucede o no, le cuesta mucho entender el discurso musical. En este caso, este video trata de explicarnos, ¿no? Cómo poder comprender, cómo poder seguir el discurso musical, o sea, reconocer la parte importante, el tema, luego qué está sucediendo más adelante con el ritmo, cómo la técnica del compositor para mostrarnos algo, su mensaje, ¿no? Entonces, es bastante, espero que esté bastante claro el video de cómo compone, cómo usa los temas el compositor para armar su obra y cómo reconocer nosotros los temas, ¿no? En este caso es una obra del compositor alemán, francés, Georges Bizet, y el mismo compositor de la ópera Carmen, ¿no es cierto? Él tiene esta obra que es para un ballet en realidad, pero nos sirve bastante para el fin que estamos conversando, de presentar y mostrar cómo seguir el hilo en una obra musical, en un concierto. Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este rincón, a esta ventana que abre para ustedes con mucho gusto y mucho cariño la Orquesta Sinfónica de Trujillo. En esta ocasión vamos a emprender un viaje juntos a través de la música, a través de la partitura, a través de la obra musical, de manera que podamos entender mejor, acercarnos más a la música, no tenerle miedo, sino, repito, estar más compenetrados y disfrutar, aprender y disfrutar mucho más de la obra musical. Pues bien, la obra que vamos a conocer hoy día juntos es de un compositor francés. No es muy conocido, pero sí son muy conocidas sus obras, por ejemplo, de la ópera Carmen. Me refiero al compositor Georges Bizet. De él vamos a analizar y conocer juntos su obra Farándola. Bien, primero que nada, debemos saber que la composición musical, la creación musical, tiene sus reglas, sus normas. Es así que, siguiendo estas reglas clásicas de composición de la música, el compositor nos presenta siempre 2 hasta 3 temas diferentes en la misma obra. En este caso, nuestro tema tiene 2. Vamos a llamarlo tema A y tema B. Por lo general, estos temas son contrastantes, es decir, uno tiene una personalidad, llamémosle masculina, el otro tema tendrá una personalidad más suave, más tranquila, que se le puede denominar femenina. Entonces siempre hay un contraste, hay una dualidad, ¿verdad? Esa es la regla principal que usan los compositores para entregarnos o para construir su obra musical. Bien, entonces les presento ahora el tema 1 de nuestra farándola. Es un tema con un carácter decisivo, un carácter de marcha, por lo tanto es que se le puede denominar también el tema masculino. Pero se los voy a presentar de una manera amena, de manera que ustedes vayan entendiendo las técnicas o los trucos que usa el compositor para plasmar su obra.
Vamos a escuchar el tema primero por la flauta. Ahora vamos a escuchar el mismo tema por el clarinete. Ahora por el violín. Y finalmente escuchemos el tema originalmente tocado por el tutti, o sea, por todos, por toda la orquesta completa. Escuchemos el tema completo, el primer tema, tema 1 o el tema masculino. Ahí va. Bien, ya tenemos entonces el primer tema, ya el compositor expuso este primer tema con su carácter de marcha, con su carácter decisivo, masculino, si así queremos llamarlo. Entonces, como habíamos dicho antes, ahora tiene que presentar un segundo tema que por lo general, según las reglas, tiene que contrastar. Entonces, el segundo tema, en contraste con el primero, deberá ser ligero, puede tener otro tempo, otra articulación, otros colores, otras melodías, por supuesto. Entonces, él empieza este tema con la pandereta, porque es una danza. La farándula es una danza antigua de Francia. Entonces, él la representa así, una llamada con la pandereta, y luego el tema, el segundo tema, lo expresan, lo muestra la flauta y el clarinete. Escuchemos entonces este segundo tema. Bien, este tema ligero, contrastante, que ha empezado con solamente 2 instrumentos y la pandereta, 3, poco a poco va sumando en volumen, poco a poco se van sumando más instrumentos al mismo tema. Entonces, esta es una técnica que tienen los compositores para ir logrando por acumulación un crescendo de sonido, de intensidad. Entonces, escuchemos cómo es que va logrando desde un pianísimo, o sea, desde un sonido muy pequeño, poco a poco van creciendo en sonido, en instrumentos y logra un gran tutti al final. Veamos cómo desarrolla este compositor este segundo tema. Ahora ya vemos cómo ha ido logrando ese segundo tema que empezó tan ligero, un cuerpo más grande, y ya con esto el compositor nos ha expuesto sus 2 temas. El tema A con un carácter decidido, de marcha, y el tema B con un carácter ligero, de danza. Entonces, una vez que están expuestos estos materiales, es que empieza la composición. Él trabaja estos materiales, él hace
un desarrollo de los temas, se le dice así, el desarrollo. Iba mezclando tema con tema, o tomando material de uno y tomando material de otro. Es así que de repente nuevamente aparece el tema 1. Veamos cómo lo presenta. Ya vimos nuevamente la aparición del primer tema, ya en medio del segundo tema. Y ahora nos va a presentar otra vez el segundo tema, pero en otra tonalidad, en una tonalidad un poco más oscura, en un tono menor. Entonces es otro recurso que tiene el compositor para tratar el material. Juega con los dos temas, lo presenta, lo desarrolla, lo mezcla. Es así como va tomando forma la obra en sí. Escuchemos entonces nuevamente el segundo tema, pero en otra tonalidad, en un tono menor. El compositor sigue con su trabajo y de repente hace algo maravilloso, es que a la vez nos hace escuchar los dos temas. Para que se den ustedes cuenta, vamos a escuchar el tema 1, el primer tema, dijimos masculino, que lo van a interpretar los metales, es decir, los cornos, las trompetas y los trombones con mucha fuerza, mucha potencia. Y a la vez, en simultáneo, las maderas, las flautas, clarinetes, oboes, fagotes, con las cuerdas, con los violines, están tocando el segundo tema. Fíjense cómo él ya armó la obra y cómo nos la presenta. Escuchemos esto. Bueno, aquí vamos a hacer una recapitulación. El compositor nos ha presentado un tema, el tema A y el tema B. Luego de expuestos de la exposición, él desarrolla estos temas, los mezcla, los trabaja y además usando técnica. Fíjense que hemos pasado desde una sonoridad muy chiquita hasta poco a poco, por acumulación, ir a una sonoridad grandiosa de un tutti de una orquesta, ¿no es cierto? Ha mezclado colores de maderas, de metales, de cuerdas. Hemos pasado por tonalidades mayores, menores. En poquísimo tiempo, él ha armado su obra. Y ahora, obviamente, tiene que preparar el final. Ya hizo su exposición, su desarrollo. Ahora prepara el final, lo que se le denomina una coda, para terminar con un éxtasis, con una apoteosis de sonoridad, con toda la orquesta, con todo volumen y con toda grandiosidad. Esta es la forma como Bizet desarrolla este tema, es su obra. Y solo me queda decirles que todas las obras musicales tienen más o menos esta misma mecánica. Cuando ustedes vayan al concierto y escuchen, entonces se les va a hacer ahora mucho más fácil, más didáctico, entender, compartir, participar de la obra, de la creación musical junto con la orquesta. ¿Verdad? Espero que les haya servido y les haya gustado.
Fantástico. Muchas gracias, maestro, también por la explicación. Es una gran cosa esto de aprovechar el confinamiento para hacer unos videos didácticos, ¿no? Yo, como antes comentaba algo de los neófitos que van por primera vez al concierto, le contaré sin que salga de aquí porque es un poco una historia real. Yo he ido a conciertos desde muy pequeño con mi papá y mi abuela, pero y cuando estaba en secundaria conseguí convencer a un compañero de clase que se viniera conmigo a un concierto, allí en el teatro de la ciudad, de donde yo procedo, y era la primera vez que iba a un concierto. Y entonces cuando los músicos terminaron de afinar los instrumentos, él empezó a aplaudir. Y yo le decía, no, no, Pobre. decía, pero me ha gustado, me ha gustado. Y entonces era el único que aplaudía en todo el concierto, para gran vergüenza mía. Así que, en fin, luego disfrutó mucho con las obras ya. Entendió que era mejor esperar al concierto de verdad. Pero Pobre, sí. no, no, luego se aficionó a la música clásica, o sea, después de este pequeño traspiés. Menos Eh, mal. eh, pero realmente muy, muy loable aprovechar esta posibilidad para toda esta explicación que ayuda muchísimo a escuchar mejor, ¿no? Esa es la idea, sí, es la idea para guiar un poco al público. No es fácil, aún para los estudiantes de música, a veces no les cuesta entender un poco, pero yo creo que esto puede ayudar un poco, por lo menos, para que sientan algo de orientación al respecto, ¿no? No sea no sé, tan extraño el fenómeno. No sé si tenemos otro video en la misma línea o ya pasamos a otra categoría. Me parece que hay uno de Beethoven también. Hay uno de ¿Correcto? Beethoven, pero que es largo, no sé cómo andamos de tiempo, si no pasaríamos a la música peruana, que también nos interesa mucho, pero depende del tiempo del programa. Sí, yo creo que sí pasamos a otro capítulo porque solemos concedernos más o menos hasta las 8 y creo que sería bueno ir escuchando. Aquí piden Beethoven. Están pidiendo Beethoven, sí. Bueno, las criaturas de Prometeo, ¿correcto? No, es un explicativo, también es didáctico, Ya, donde se explica el fenómeno de Beethoven en su época, en su tiempo, ¿no? Y luego se pasa, creo que la marcha turca. ya. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos con Beethoven. No podemos Ok, decirle que no a Beethoven. Ha sido además su ok, aniversario hace poco. exactamente. Entonces, y a Justamente petición, este video. petición del público, vamos con Beethoven. Sí, este video se hizo conmemorando los 250 años de la Exacto, muerte de Beethoven. exacto. Adelante, entonces. Adelante con Beethoven. Bienvenidos, queridos amigos. Bienvenidos a esta nueva ventana que abre la Orquesta Sinfónica de Trujillo para todos ustedes, para todos los que nos siguen, para todos los que les gusta la buena música. En esta oportunidad vamos a hablar de un personaje muy peculiar, un personaje muy importante en la música, con una personalidad tan fuerte que cambió por siempre la forma de hacer música, cambió la forma de sentir la música, la forma de escuchar la música, la forma de componer música. En pocas palabras, cambió toda la forma de comprender la música. Una persona tan importante y relevante que marcó un antes y un después en la historia de la música universal. Pues bien, celebrando el 250 aniversario de su nacimiento y a modo de rendirle un pequeño pero significativo homenaje, vamos a hablar hoy de Ludwig van Beethoven. Vamos a tratar de explicar el importantísimo rol que le tocó asumir a la figura de Beethoven. ¿Cómo fue
que revolucionó toda la música, vamos a tratar de entender juntos cómo fue que pasamos de esto a esto, o de esto a esto. Para entender el mensaje y la música de cualquier compositor, como yo les digo a mis alumnos, es necesario que nos ubiquemos en el momento en que sucedieron las cosas, en el momento en que Beethoven aparece en escena, en el contexto histórico, político, artístico, social, psicológico, y que tratemos de entender la forma de pensar de esa época. Es importantísimo que tratemos de entender cuál era el mensaje de este compositor y las ideas que lo inspiraron para que este mensaje fuese tan fuerte y tan grande, tan nuevo, que terminó cambiando tanto a la música. Por ejemplo, las ideas que inspiraban a Bach o a Vivaldi en la época barroca, cuando componían, no eran las mismas que inspiraban a Mozart o a Wagner, más tarde a Mahler, a Strauss. Vale decir, no podemos interpretar la música de esa época cuando la tierra todavía era plana, cuando la Inquisición nos podía quemar, con la pasión, con la carga psicológica que tiene más adelante Wagner o Strauss. Hasta la época de Haydn y Mozart, que ambos fueron maestros de Beethoven, no existía la historia como la entendemos hoy en día, o como la estudiamos hoy en día. En aquella época todo era cíclico, todo se repetía, de manera que a nadie le interesaba mirar para atrás o hacia adelante. Desde el medioevo hasta esa época de Haydn o de Mozart, el modelo era el feudalismo, se mantenía ese esquema, ese sistema social. Pero, ¿cómo fue que pasamos de eso a esto? Cuando Beethoven hace su aparición en escena, la música era considerada todavía como algo accesorio, como algo ornamental, como algo decorativo. No tenía profundidad. La música estaba al servicio casi exclusivo de los grandes palacios, de la nobleza, de las monarquías que hasta entonces reinaban en esa sociedad. Los músicos predecesores a Beethoven, desde siempre, habían sido en su mayoría empleados. Como músicos eran parte de la servidumbre de un señor, incluso llevaban hasta uniformes de sirviente. Vale decir que los músicos, hasta entonces, no eran considerados como creadores, eran considerados como simples artesanos, incluso hasta se congregaban en gremios, no eran creadores. En esa sociedad llena de príncipes, de condes, de duques, archiduques, obispos, arzobispos, la ostentación era casi obligada. ¿Y qué mejor manera de ostentar que teniendo el mejor palacio, que teniendo, mejor aún, la mejor orquesta, una orquesta propia en palacios, al servicio de la corte y siempre lista además para los bailes, para los banquetes, para las fiestas que allí se daban? ¿Y qué mejor lujo que presumir ante los demás de tener un sirviente o como sirviente a un músico famoso o destacado, como por ejemplo fue el caso de Salieri, de Haydn, de Mozart? Cuando Beethoven llega a Viena en 1792, a finales del siglo XVIII, la nobleza determinaba todo. Viena era la capital más importante de Europa. Después de Londres y París, era la ciudad más grande,
la más importante y la más cara de Europa, donde tenían su residencia el emperador y muchos nobles. Como dije, la nobleza determinaba incluso hasta la actividad cultural. El fomento de las artes formaba parte de las buenas costumbres, de las buenas formas. Y grandes familias nobles tenían su propia orquesta y organizaban, como hemos dicho, sus bailes y conciertos en sus palacios. De hecho, muchos aristócratas mostraban gran interés por la música y querían aprender y aprendían a tocar instrumentos. Beethoven mismo era requerido por ser famoso como profesor de las mejores familias de la ciudad. Pero poco a poco, paso a paso, gota a gota, se iba ya destilando un nuevo destino, se iba conspirando ya un nuevo escenario para nuestra humanidad. Algo muy poderoso estaba sucediendo en Europa, algo quería cambiar el viejo orden establecido antes, llevándonos hasta lo que somos hoy. Genios como Goethe, Schiller, Immanuel Kant, o la independencia de las colonias en América, Simón Bolívar, José de San Martín, la enciclopedia, la revolución industrial. Todas estas ideas humanistas acabaron por cortar literalmente el cuello al viejo orden establecido. Todos los nobles fueron poco a poco perdiendo todo su poder. Finalmente llega la Revolución Francesa. Y con el grito de libertad, igualdad, fraternidad, de pronto todos éramos iguales, todos teníamos ideales. Éramos dueños de nuestro propio destino y la nueva burguesía era la clase dominante en este nuevo orden. Todas estas nuevas ideas, todas estas transformaciones violentas fueron asimiladas por el joven Beethoven desde su niñez. Beethoven fue un niño retraído, taciturno, no tenía amigos. Su padre era alcohólico y cada que llegaba borracho lo sacaba de su cama en las madrugadas para que vaya a estudiar el piano. Su madre murió después de una enfermedad contagiosa. Lo cierto es que al morir su madre y su padre al acabar en una cárcel por el alcohol, Beethoven tuvo que hacerse cargo de su familia, de sus hermanos. Cuando Beethoven era adolescente, Immanuel Kant publicaba Crítica de la razón pura. Fue la época en que Mozart estrenó su flauta mágica. Fue la época en que ya la Revolución Francesa había entrado en rigor. Fue la época del periodo tardío de Haydn, cuando compuso sus cuartetos rusos. En ese ambiente de fervor ilustrado, Beethoven inició sus estudios, gracias a Dios, con un maestro de su ciudad natal, en Bonn. Su maestro fue Christian Gottlob Neffen, un músico de 30 años, cautivado además por las obras literarias de Goethe y de Schiller, y sobre todo por la música barroca de Bach. Se dice que él conservaba un manuscrito original del Clave bien temperado, obra que se la prestaba o se le enseñaba a Beethoven cuando era aún joven. Bien, estas son más o menos las cosas que sucedieron, los acontecimientos sociales, políticos, revolucionarios que le tocó vivir a Beethoven y que él asimiló. Él era enamorado de estos nuevos ideales, por eso que él se entrega con su música y con su genio a crear un nuevo rol para el músico. Eleva un nuevo pedestal a todos los músicos y a la música en general. Él es el nuevo creador. Ya no es la persona que tiene que componer por encargo, ya no es un empleado. Él expresa y compone y nos dice lo que él siente, lo que él sufre, lo que él espera, lo que él añora. Por fin somos todos los hombres hermanos, como dice en su 9ª sinfonía. La música antes de Beethoven servía para agradar. Y luego de él, la música toma una dirección y un efecto irreversible en nuestra sociedad, en nuestra psiquis incluso, en nuestras pasiones, en nuestras ideas. Se vuelve un drama
desnuda nuestros sentimientos ante el mundo y esta nueva forma, esta nueva creación, esta nueva revolución musical que Beethoven crea con sus propias manos se llamará el romanticismo. La famosísima marcha turca de las ruinas de Atenas, que Así es. también testimonio de la fascinación por esa música exótica oriental de la época. También Mozart tiene una marcha turca al Sí, piano sí. que interpreta con pasión Un vecino mío, pero siempre se atora en el mismo punto, y entonces ya estamos los vecinos un poco en la marcha turca. Es una Maestro, tortura fantástico turca. todo este trabajo de explicación, en este caso de una figura como Beethoven. Se lo merecía para acercarnos más a él. Sí, pero no conozco muchas orquestas que hayan hecho ese trabajo así, aprovechar esta ocasión para toda esa didáctica de la música me parece una gran idea. Bueno, gracias. Y esa es la idea, esa es la idea de acercar la música al público, ¿no? La gente a veces no va por temor, no es desinterés, yo creo que es un poco de temor que la gente no vaya a conciertos de música clásica, que no vaya a la ópera. Y sin embargo es algo no sé, tan simple, tan bonito, tan fuera de etiquetas. Nos han vendido la idea de que la música clásica es para una élite, para un grupo muy intelectual de consumidores, y con esa idea nos han robado al público en general, al pueblo, ¿no? La oportunidad de disfrutar de todos los beneficios que tiene la música clásica. Pero poco a poco está cambiando un poco la cosa. Maestro, entramos en otro dilema porque hemos dicho que vamos a la música peruana, pero a mí aquí por WhatsApp me están diciendo algo de We Are the Champions. Ah, también ahí Que no es música sí. peruana. Entonces, vienen ahora obras cortas, nos vamos a extender un poquito Sí, más de lo previsto, pero yo creo que compensa que o vamos a la música peruana y terminamos con We Are the Champions. ¿Cómo hacemos, como maestro? guste. ¿No? Yo diría que We Are the Champions porque es justamente ahí es un poco el intento, la intención
demostrar que una orquesta sinfónica también puede interpretar música, digamos, popular, música juvenil, música que está más al alcance de público que es un poco tímido, pero sirva este tipo de versión para irlos invitando a los conciertos de las orquestas sinfónicas, ¿no? Pues vamos, Sí. vamos con We Are the Champions, vamos a desvelar Queen. que no es ni de Beethoven ni de Mozart. Cambio de registro. Ajá. ¿Fue difícil convencer a los músicos de que interpretaran a Freddie Mercury? No, no, en absoluto, al contrario, fue muy, muy divertido, valió la pena, todos quedaron contentos. Yo creo que el público también es uno de los temas que más piden, que más les ha gustado, es más cercano. Bueno, ahora sí, música peruana. Maestro, yo tengo por aquí 3 obras anotadas. A Creo ver que cuál de ellas.
si nos alargamos un poquito tampoco pasa nada, ¿no? O sea que yo tengo por aquí el Cóndor pasa, la entrada de Pachacútec al Coricancha, de Manuel Carranza E- Cueto, y al Esa final podría ser. esta, la entrada. Sí, la entrada triunfal de Pachacútec en el templo de Coricancha. Esa es una producción que hemos hecho este año, hace poco, hace un par de semanas que se ha estrenado. El compositor nos la ha dedicado, además ha gentilmente accedido a una invitación nuestra de, queremos este año difundir a compositores peruanos, queremos darle más preponderancia a la música peruana, y es una nueva generación de grandes compositores. Próximamente estaremos estrenando obras de otros compositores peruanos jóvenes que están realmente haciendo un buen trabajo, ganándose espacio no solamente aquí, en el extranjero. Y esta obra es muy peculiar porque nos describe musicalmente cómo es cuando Pachacútec llegaba triunfal de las guerras de conquista y entraba al templo de Coricancha. Entonces, la temática que usa el compositor es bastante propia, incaica si se quiere, pero con una presentación. Está hecha además un arreglo para ensamble de metales, es decir, para trompetas, cornos, trombones, tuba. Muy simpática la obra, y el compositor es un joven compositor que auguro va a tener mucho más de qué hablar en los próximos años. Perfecto, pues vamos con esta obra.
Fantástico. Se ve Muy también buena obra, sí. que los percusionistas son músicos versátiles. Sí, 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 sí. Y la obra es Y muy buena, realmente es una gran aporte de estos compositores al repertorio sinfónico, al de música clásica. Hay que apoyar todo eso. Maestro, terminamos con una marinera. Como gusten, o la marinera o el cóndor pasa, como ustedes dispongan. ¿Por qué estos dilemas, maestro? Eh, no sé, yo... ¿Qué nos recomienda, maestro? O una Eh, detrás de... bueno, para ser un poco democrático, la marinera también es del mismo compositor de la entrada triunfal de Pachacute. Así es que para darle chance a alguien más, escuchemos una versión del Cóndor Pasa. Es un arreglo que escribió un ex miembro de la Orquesta Sinfónica de Trujillo. Él era es un clarinetista holandés y hizo un arreglo muy bonito sobre el Cóndor Pasa que lo dedicó a nuestra orquesta. Que creo que con eso podríamos terminar con qué más peruano que el Cóndor Pasa. Perfecto. Además, una versión dedicada a la orquesta. Me parece que nos ha hecho disfrutar hoy tanto que se merece que le rindamos este pequeño homenaje también nosotros a la Así es. orquesta. Adelante pues con el Cóndor Pasa.
excelente arreglo, maravilloso. Y Hay músicas lo también que hizo permiten tantos arreglos. exactamente, hay miles y miles de arreglos. Este arreglo en especial, bueno, le hemos tomado cariño porque, como dije, una dedicatoria de un ex músico de la orquesta, clarinetista holandés que regaló esta obra y otras más de música peruana. Eso es digamos, lo anecdótico que haya venido una persona del extranjero, un inmigrante que además fue fundador de la Orquesta de Trujillo, ¿no? Y nos regale música peruana en su versión, en su entender, en su forma de ver el fenómeno, ¿no? Bueno, hemos disfrutado muchísimo, maestro. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Le deseamos muchísimos éxitos en consecuencia del trabajo, lógicamente, a la orquesta. Muchas gracias. Y estamos seguros de que habrá ocasión de volver a conversar porque seguro que irán surgiendo otros videos maravillosos, también con el apoyo de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Ministerio, que creo que también hay que resaltarlo, que contribuye mucho también a poder preparar todo este material. Es cierto. Maestro, muchísimas gracias. Y Gracias gracias a también. ustedes. No, adelante, adelante, no quería cortarle. No, gracias a ustedes felicitarlos por este proyecto, por este programa que ya vemos está llegando a gente, está interesando en la música, está ayudándonos a difundir, no solamente a las orquestas, a los directores, sino a jóvenes compositores que están surgiendo y es por eso mismo doble felicitación por la labor que están haciendo en la Universidad de Piura. Felicitarlos también por la iniciativa de tener su propia orquesta. Ojalá eso madure y crezca y se haga más grande. Y en lo que a nosotros respecta, quedamos a su disposición, doctor, cuando ustedes gusten, encantados de volver a encontrarnos. Muchísimas gracias. Gracias a los Así es. oyentes también. Decimos hasta la próxima y muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Seguiremos, ya están previstas las próximas reuniones de música desde casa, pero ya se irán enterando por los medios habituales. Y así, nada, les deseo muy buenas noches y eso, hasta la próxima. Maestro, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Buenas noches.